¿Alguna vez te has preguntado qué cosas desaparecen de tu vida cuando decides ayunar de verdad? El ayuno no es solo dejar de comer, es un acto de guerra espiritual, una renuncia que libera, una entrega que transforma. Isaías 58:6 lo deja claro. ¿No es más bien el ayuno que escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo? En este pasaje, Dios revela que el verdadero ayuno tiene un poder que va más allá del cuerpo. Libera cadenas, corta ataduras y arranca de raíz lo que impide tu avance espiritual. Hoy profundizaremos en 5 cosas que, al ayunar correctamente, salen de tu cuerpo, de tu alma y de tu entorno, y no regresan. Te mostraremos cómo el ayuno puede arrancar del corazón lo que parecía imposible de vencer. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando eliges consagrarte con ayuno verdadero? Cuando el ayuno comienza, algo en el corazón también empieza a quebrarse. No es solo el estómago el que se vacía, sino el alma la que empieza a rendirse. Lo que muchos no entienden es que en el acto profundo y sagrado del ayuno se desata una guerra espiritual que no solo toca el cuerpo, sino que atraviesa el espíritu. La carne se debilita, sí, pero es ahí donde el espíritu toma control. Y lo primero que se va, lo primero que sale y no regresa, es algo que llevamos escondido, disfrazado, justificado: el orgullo. Ese orgullo que nos hace pensar que siempre tenemos la razón, que no necesitamos ayuda, que podemos solos, que nuestra justicia es suficiente. Ese orgullo que se disfraza de autosuficiencia, de falsa humildad, de religiosidad. A veces se oculta tras las buenas obras, tras las palabras correctas, tras las apariencias que convencen a todos, menos a Dios. El ayuno verdadero, el que nace del quebranto, no tolera el orgullo. Lo expulsa. La Escritura lo revela con claridad. En Isaías 58, Dios reprende al pueblo porque ayunaban con la boca, pero no con el corazón. Dice: «Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, y que incline su cabeza como junco. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová?» Isaías 58:5. El profeta denuncia lo que hoy sigue ocurriendo: ayunos vacíos, actos exteriores sin una transformación interna. Porque el verdadero ayuno empieza en lo profundo, donde el orgullo se esconde, y cuando se confronta, comienza a morir. Jesús mismo nos dio un ejemplo poderoso. Al iniciar su ministerio, no fue al templo ni convocó multitudes. Se fue al desierto. Allí ayunó 40 días y 40 noches, y allí enfrentó al enemigo cara a cara. No lo hizo desde una posición de fuerza física, sino desde una rendición absoluta. El Hijo de Dios, en su humanidad, eligió debilitarse para fortalecerse. Eligió vaciarse para ser lleno del poder del Padre. ¿Qué orgullo puede resistir ese tipo de obediencia? Ninguno. Cuando ayunas, ese orgullo que susurra «tú puedes solo» empieza a perder fuerza, porque aprendes que sin Dios no hay sustento, no hay dirección, no hay victoria. Muchos creen que el orgullo es evidente, que se manifiesta en personas altaneras, en actitudes arrogantes o en palabras llenas de vanidad. Pero el orgullo más peligroso es el silencioso, el que vive dentro de nosotros sin levantar sospechas. Es ese que nos impide pedir perdón, que nos lleva a compararnos constantemente, que se ofende con facilidad, que se niega a ceder aunque sepa que está equivocado. Es el que convierte la espiritualidad en una competencia y la fe en una vitrina. Y lo más devastador de todo, es el que bloquea la gracia. Santiago 4:6 lo dice de forma contundente: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta no es una declaración simbólica, es una verdad espiritual. El orgullo crea una resistencia divina, un muro que no permite que fluya lo que solo puede recibirse desde el cielo. Pero cuando el ayuno se vive con un corazón sincero, esa muralla empieza a caer. La carne grita,
pero el alma se postra. Las excusas se acaban y solo queda el rostro inclinado en tierra, reconociendo que todo viene de Dios. Hay una historia que ilustra esto con claridad. En Lucas 18, Jesús cuenta la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo, lleno de sí mismo, ora diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero el publicano, sin atreverse siquiera a levantar la vista, solo dice: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús concluye: Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este mensaje rompe toda lógica humana, porque en el reino de Dios, los que bajan son los que suben, los que se rinden, vencen, los que se vacían, son llenados. El fariseo ayunaba, sí, pero lo hacía desde el orgullo, por eso no fue justificado. El publicano, en cambio, ni siquiera habla de ayuno, pero se quebranta y recibe el perdón. Este principio sigue vigente. No es la cantidad de días sin comer lo que transforma, sino la disposición del corazón. Y cuando el corazón se postra, el orgullo no tiene lugar. Hay personas que ayunan buscando un milagro, una respuesta, una dirección, y eso no es malo. Pero muchas veces, lo que Dios quiere hacer primero es operar en el interior, porque no puede llenar una vasija si está llena de sí misma. No puede depositar un nuevo propósito en alguien que todavía se aferra a su vieja identidad. Por eso, lo primero que el ayuno desarraiga es el yo. Y cuando ese yo comienza a menguar, algo sobrenatural sucede. Se abre un espacio para que la gracia fluya, para que el espíritu se mueva, para que la obediencia tenga raíces. El salmista lo entendía. Por eso, en el Salmo 51, después de haber pecado gravemente, no ofrece sacrificios vacíos ni ayunos religiosos. Dice: Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. En ese verso hay una clave que no se puede ignorar. Un corazón humillado tiene acceso directo a la misericordia. Y el ayuno es una herramienta poderosa para llevarnos a ese lugar de humildad verdadera, no fingida. Hay una transformación que ocurre cuando alguien ayuna con sinceridad. No se nota solo en su físico, sino en su manera de hablar, en su trato hacia los demás, en la forma en que mira y escucha. El orgullo se manifiesta en pequeñas actitudes, interrupciones constantes, juicios rápidos, necesidad de tener siempre la última palabra. Pero cuando el orgullo se va, esas actitudes también desaparecen, y lo que queda es alguien más sereno, más paciente, más dispuesto a aprender. Porque el ayuno no solo cambia lo espiritual, también afina el carácter. Recuerdo el testimonio de una mujer que decidió hacer un ayuno de 21 días. Ella no buscaba una sanidad, ni un milagro visible, solo quería alinearse con Dios. Al tercer día, comenzó a llorar sin razón aparente. No era tristeza, era quebranto. Dijo que sintió como si una capa invisible de autosuficiencia empezara a caer de su corazón. Recordó situaciones del pasado donde había actuado con altivez, incluso con personas que amaba. Pidió perdón, escribió cartas, se reconcilió con familiares que había evitado por años. Al final del ayuno, dijo que se sentía liviana, libre, y comprendió que lo que había salido de ella ya no regresaría. Ese es el poder del ayuno. No solo nos limpia, nos reconstruye, nos muestra lo que estaba escondido y nos da el valor de soltarlo. Nos enseña a vivir desde la dependencia, no desde la autosuficiencia. Nos recuerda que no somos los protagonistas, sino instrumentos, que no venimos a ser servidos, sino a servir, que no se trata de nuestra justicia, sino de su gracia. Y cuando el orgullo se va, se abre la puerta para que todo lo demás comience a cambiar. La oración se vuelve más sincera, la adoración más profunda, la palabra
más viva. El ayuno, bien vivido, es el principio de un nuevo caminar, porque algo sale y no regresa. Y en ese vacío, Dios empieza a escribir una historia distinta, una historia donde Él es el centro y nosotros sus siervos, donde ya no buscamos reconocimiento, sino rendición, donde no queremos aplausos, sino su presencia. La victoria espiritual comienza con la humildad. Por eso Jesús, siendo igual a Dios, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Filipenses 2:7-8 nos recuerda que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esa es la máxima expresión de lo que significa vaciarse. Y si el Maestro caminó ese camino, ¿cómo no habremos de hacerlo nosotros? Ayunar es morir un poco cada día a ese yo que quiere controlar, dominar, sobresalir. Pero en esa muerte nace una vida que no se puede explicar con palabras. Una vida guiada por el Espíritu, alimentada por la gracia, sostenida por la fe. Y cuando esa vida comienza a florecer, lo que antes gobernaba ya no tiene poder, porque el orgullo ha sido vencido. Hoy es tiempo de ayunar con propósito, no para mostrar fuerza, sino para reconocer debilidad, no para aparentar santidad, sino para anhelarla, no para cumplir un rito, sino para rendir el alma. Porque cuando lo haces así, el orgullo se va y no regresa. Y entonces comienzas a caminar con un corazón nuevo, un corazón que ya no busca elevarse, sino inclinarse. Un corazón dispuesto a decir cada día: Señor, sin ti no soy nada. Haz de mí lo que tú quieras. Ese es el inicio de la verdadera transformación. Ese es el poder del ayuno. Cuando el alma está cargada, el cuerpo lo siente. Hay una tensión silenciosa que pesa sobre los hombros, una opresión invisible que se arrastra día tras día. Las heridas no resueltas, las emociones reprimidas, los recuerdos que hieren en silencio. Todo se acumula sin que lo notemos, hasta que se convierte en una cadena que no se ve, pero que impide avanzar, que interrumpe la oración, que apaga el gozo, que bloquea la visión espiritual. Y es aquí donde el ayuno actúa no solo como una renuncia física, sino como un acto de liberación interior. En el momento en que decides ayunar con sinceridad, con humildad y desde el espíritu, el cielo se inclina y Dios comienza a intervenir directamente en lo profundo del alma. El ayuno no solo toca lo externo, penetra los lugares que nadie más puede alcanzar. Hay prisiones internas que no se abren con fuerza de voluntad, ni con palabras bien intencionadas, ni siquiera con el tiempo. Hay cárceles del alma que solo el poder de Dios puede derribar, y muchas veces esa liberación comienza con un ayuno verdadero. Isaías 58:6 lo proclama con claridad. ¿No es más bien el ayuno que escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo? Estas palabras no son poesía espiritual, son una promesa activa, un diseño divino que muestra lo que sucede cuando alguien se humilla en ayuno delante del Señor. Cuando el alma se encuentra atada por emociones que no han sido sanadas, por miedos no confrontados, por culpas que aún persisten en la conciencia, se genera una niebla espiritual que confunde la dirección, altera las decisiones y debilita la fe. El ayuno limpia esa atmósfera interior. No es simplemente una abstinencia, sino un clamor silencioso que llega al trono de Dios. Cuando se ayuna con el corazón quebrantado, se crea un espacio donde el Espíritu Santo comienza a ministrar profundamente. Lo que el alma no puede resolver por sí misma, el ayuno lo entrega al cielo, y el cielo responde con libertad. Hay dolores tan antiguos que se confunden con la personalidad. Hay pensamientos tan constantes que parecen verdades. Hay hábitos emocionales que se convierten en patrones de vida, como la autoexigencia destructiva, la culpa persistente o la tristeza que no se va. Pero lo que ha estado en el alma por años puede salir en días, cuando la presencia de Dios invade ese lugar que se abre en el ayuno.
porque mientras el cuerpo se debilita, la sensibilidad espiritual se agudiza y lo que antes no se percibía comienza a salir a la luz. El alma comienza a recordar, pero esta vez con redención. Comienza a soltar, pero esta vez sin miedo. Comienza a sanar, pero esta vez desde lo eterno. El Salmo 34:18 declara que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta cercanía no es simbólica, es una presencia que envuelve, que toca, que consuela y que restaura. En el ayuno, ese quebranto se intensifica, no como una herida, sino como una entrega. Dios no desprecia ese tipo de clamor, al contrario, lo honra con intervención. Donde antes había ataduras emocionales, comienza a haber paz. Donde antes había resentimiento, se instala el perdón. Donde antes había ansiedad, florece una confianza nueva, no basada en circunstancias, sino en una fe purificada por el fuego del sacrificio. Uno de los efectos más profundos del ayuno es que obliga al alma a rendirse. La mente ya no puede escapar en distracciones. El corazón no encuentra alivio en placeres inmediatos. Todo lo externo se apaga y lo interno queda expuesto. No hay escapatoria cuando el ayuno es real. Por eso, muchas personas que ayunan con sinceridad experimentan una confrontación directa con sus propias heridas, con sus pensamientos más profundos, con emociones que estaban escondidas. Pero esa confrontación no es castigo, es redención. Porque Dios no muestra para avergonzar, muestra para liberar. No señala para juzgar, señala para sanar. Y cuando lo hace, las cadenas internas comienzan a romperse, una a una, de forma definitiva. El alma que ha sido oprimida por años encuentra alivio cuando se vacía delante de Dios. Ya no necesita fingir que todo está bien. Ya no intenta controlar lo incontrolable. Ya no lucha por aparentar fuerza. En el ayuno, la debilidad se convierte en un altar donde el poder de Dios se manifiesta con claridad. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esa debilidad que surge en medio del ayuno no es un problema, es un portal. Es la llave que abre la puerta a una intervención sobrenatural en el alma. Y cuando Dios toca, libera. Lo que había estado atado por años, lo que parecía parte inevitable de la identidad, es arrancado sin dejar huella. Muchos no comprenden el poder del ayuno porque lo ven como una herramienta opcional, un recurso más en la vida de fe. Pero en las Escrituras, el ayuno está directamente vinculado a liberaciones masivas, a intervenciones divinas, a transformaciones radicales. Es una práctica que mueve el cielo, pero también purifica la tierra del corazón. Joel 2:12-13 dice, «Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos». Esta instrucción no pide cambios externos, sino una transformación interior. El alma no se libera por un acto superficial, sino por un desgarro profundo que ocurre cuando se ayuna de verdad. Y una vez que ese desgarro se produce, nada vuelve a ser igual. Los yugos del alma, esas cargas internas que muchos aprenden a normalizar, comienzan a salir cuando se ayuna con propósito. La inseguridad, el miedo al rechazo, la dependencia emocional, la ira reprimida, la falta de perdón. Todas estas cadenas que esclavizan silenciosamente comienzan a perder poder. Porque en el ayuno, la presencia de Dios se convierte en el alimento, y lo que se alimenta crece, pero lo que se deja de alimentar muere. Las emociones tóxicas se sostienen mientras la carne domina, pero cuando la carne es sometida, la luz de Dios entra en los rincones donde esas emociones vivían, y la luz no convive con la oscuridad. Jesús enseñó que el ayuno no debía ser visto por los hombres, sino hecho en lo secreto. En Mateo 6:17-18 dice, «Tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas,
sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa recompensa no es solo externa. Muchas veces, la mayor recompensa ocurre en lo invisible. Es una libertad nueva. Es un descanso que no depende de las circunstancias. Es una sanidad que se siente en lo profundo y que cambia la manera de vivir. Cuando un alma ha sido liberada de sus cargas, camina diferente. No porque lo intente, sino porque ha sido transformada. El ayuno provoca este cambio no por mérito propio, sino porque crea el ambiente donde Dios obra sin estorbos. A veces, el alma está tan cargada que ni la oración fluye, pero el ayuno actúa como una purificación del canal espiritual. Y cuando ese canal se limpia, el fluir de Dios es inevitable. No hay cadena que resista la intervención divina cuando el corazón está rendido y el cuerpo postrado en ayuno. David entendía esta dinámica espiritual. En el Salmo 109:24 escribe: «Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura». Pero esa debilidad física no lo detenía, porque sabía que en ese estado, el alma se volvía más receptiva, más transparente, más libre. Ayunar es exponer el alma a la cirugía divina. Es permitir que Dios toque donde nadie más puede. Es entregar el control, soltar el peso, rendir el derecho a entender todo. Y en ese acto de fe, el alma encuentra descanso. El descanso no es ausencia de problemas, sino ausencia de opresión interna. Es la paz que Jesús prometió, la que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz llega muchas veces como fruto del ayuno. Filipenses 4:7 lo expresa con poder. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa guarda no es solo emocional, es espiritual. Protege, renueva y sustenta. Y cuando se experimenta esa paz, se reconoce con claridad todo lo que antes estaba oprimiendo. Y una vez que se va, no regresa. Porque Dios no libera parcialmente. Él rompe el yugo, no lo afloja. El alma libre ora diferente, ama diferente, sirve diferente. No porque haya aprendido una técnica, sino porque ha sido tocada por la mano de Dios en el lugar donde antes solo había cadenas. Y esa transformación ocurre cuando se ayuna en espíritu y en verdad. El ayuno abre las puertas del alma para que Dios entre y haga lo que nadie más puede hacer. Y una vez que lo hace, lo que sale ya no vuelve. Cuando el cuerpo deja de recibir alimento físico, lo primero que se activa no es la debilidad, sino la revelación. En ese espacio, donde la carne comienza a rendirse, se manifiesta con claridad lo que antes se ocultaba entre rutinas y hábitos. Allí, en el terreno del ayuno, aparece una verdad que muchos no quieren confrontar. El apetito por el pecado no solo existe, sino que ha estado al mando más de lo que se admite. El ayuno no solo enfrenta al hambre del cuerpo, enfrenta el hambre del alma mal alimentada, que por años ha sido saciada con lo que no proviene de Dios. Y cuando el Espíritu Santo comienza a tomar el control, ese apetito deformado empieza a ceder. Lo que antes dominaba pierde su fuerza. Lo que antes atraía se vuelve amargo. Porque el ayuno debilita el deseo del pecado desde la raíz hasta extinguirlo por completo. El apóstol Pablo lo expresó con autoridad al escribir a los Gálatas: «Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos». Gálatas 5:24. No dijo que la carne fue negociada o domesticada, dijo que fue crucificada. Esta imagen no es suave ni simbólica, es una sentencia de muerte. Y eso es lo que el ayuno representa en el ámbito espiritual, una crucifixión diaria del deseo que nos aleja de Dios. Cuando se ayuna con propósito, no se está simplemente esperando que algo cambie fuera de nosotros. Se está permitiendo que algo muera dentro. El apetito por el pecado es uno de los primeros en sentirse atacado, porque deja de ser alimentado. La carne es persistente. No se rinde fácilmente.
Tiene memoria, instintos, impulsos. Está entrenada para buscar gratificación inmediata, aprobación externa, placer momentáneo. Pero cuando se la priva de alimento, cuando no se le da lo que exige, empieza a protestar. Al principio hay resistencia. El alma busca consuelo donde siempre lo encontró. El cuerpo intenta recuperar el control. Pero si el espíritu se mantiene firme, si el ayuno se sostiene desde la obediencia y no desde la emoción, entonces ocurre un quiebre. La carne entiende que ya no es la que manda, y el apetito por el pecado comienza a menguar, porque la raíz que lo sostenía ha sido expuesta al fuego de la presencia de Dios. En Romanos 8:13, Pablo añade una verdad contundente. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No se trata de reprimir los deseos con fuerza humana, sino de aplicar una herramienta espiritual que active la obra del Espíritu. El ayuno es precisamente eso, un acto espiritual que da muerte a lo que ha estado vivo en nosotros sin autorización divina. Cuando se ayuna con este entendimiento, ya no se trata solo de resistir el pecado, sino de desalojarlo. El apetito carnal no solo disminuye, es reemplazado. Y lo que lo reemplaza es una hambre diferente, una sed nueva, una pasión por lo eterno. Jesús, en el desierto, enfrentó al tentador en un momento de debilidad física, pero de fortaleza espiritual. Satanás apeló al hambre del cuerpo, pero también al deseo de poder, de reconocimiento, de seguridad. Y en cada tentación, la respuesta fue la misma: la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Esa respuesta no fue retórica, fue una declaración de guerra. Jesús dejó claro que el alimento verdadero no es lo que entra por la boca, sino lo que fortalece el alma. El ayuno, entonces, no es una pérdida, es una elección consciente de alimentarse del pan que desciende del cielo. Y cuando eso ocurre, el deseo por el pecado pierde sentido. Ya no sacia, ya no atrae, ya no convence. El deseo por el pecado se alimenta del descuido, se fortalece en la distracción, en la ausencia de disciplina, en la falta de comunión. Pero el ayuno interrumpe ese ciclo. Obliga a mirar hacia adentro, a examinar el corazón, a reconocer qué áreas siguen dominadas por el placer egoísta. Es ahí donde el espíritu comienza a trabajar con precisión, no con acusación, sino con claridad, no con condena, sino con convicción. Y esa convicción no solo expone, también limpia. Porque Dios no revela para dejar al alma en vergüenza, sino para llevarla a redención. La Escritura enseña que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Romanos 8:6. Esta no es una advertencia teórica, es una realidad espiritual. Cuando el alma se ha acostumbrado a vivir guiada por los impulsos, pierde la paz. Cuando el cuerpo ha sido alimentado sin límites, el alma se reseca. Pero cuando la atención vuelve a lo espiritual, cuando la carne es sometida, algo cambia en la atmósfera interna. El pecado deja de parecer inevitable. El deseo por lo incorrecto pierde su disfraz. Lo que antes parecía normal comienza a provocar incomodidad. Esa es una señal clara de que el ayuno está haciendo su obra. La sensibilidad espiritual se está restaurando. Una de las mentiras más comunes que el enemigo siembra es que el pecado es parte de la identidad, que no se puede cambiar, que siempre se volverá a lo mismo. Pero eso es falso. La Escritura dice en 1 Corintios 10:13 que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Esta promesa no elimina la batalla, pero garantiza la salida. El ayuno es uno de esos caminos de salida, no porque haga al creyente más fuerte, sino porque lo hace más dependiente. Y en esa dependencia, la tentación pierde su poder. Cuando el apetito por el pecado se apaga, el alma empieza a respirar con libertad.
Ya no hay cadenas que arrastrar, ni vergüenza que esconder, ni impulsos que gobernar. Hay una paz distinta, una ligereza nueva, una claridad que antes no existía. Eso es lo que ocurre cuando el cuerpo es llevado al altar y el alma se rinde por completo. El pecado ya no encuentra lugar, porque la morada ha sido purificada. El templo ha sido limpiado, y lo que sale, lo que fue desalojado por la presencia de Dios, ya no regresa. Efesios 4:22 instruye: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese despojo no es automático ni superficial. Requiere entrega, requiere sacrificio, requiere ayuno. No se trata solo de decir, ya no quiero pecar, sino de cortar la raíz del deseo. Y eso solo ocurre cuando la carne es crucificada, cuando el yo se rinde, cuando se deja de buscar placer fuera de la voluntad de Dios y se empieza a encontrar satisfacción en su presencia. El salmista lo expresó con sabiduría. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Salmo 42, 2. Esa sed no es natural. Es el resultado de haber dejado de beber de cisternas rotas, de haber sido limpiado por dentro, de haber sido expuesto a lo verdadero. Cuando el ayuno lleva al creyente a este punto, ya no hay vuelta atrás. El alma ha probado el alimento eterno. El pecado ha perdido su sabor. La carne ya no tiene el control. Lo que salió no regresa. Cuando el corazón está inquieto, incluso las palabras de Dios parecen lejanas. Se lee la Escritura, pero no penetra. Se ora, pero el cielo parece cerrado. Se busca dirección, pero todo se siente nublado. No es falta de fe ni ausencia de deseo espiritual. Es algo más profundo y más común de lo que muchos admiten: ruido. Un murmullo constante que no viene del entorno, sino del alma. Pensamientos que se cruzan sin cesar, voces que compiten por la atención, inquietudes que no se callan, incluso en los momentos de devoción. Ese ruido espiritual se convierte en una barrera que separa, no porque Dios no hable, sino porque no hay espacio para oír. Y es ahí donde el ayuno comienza a operar con precisión. Cuando se apaga la carne, se silencia el mundo interior. Cuando se rinde el cuerpo, el alma queda expuesta. Y en esa exposición, el espíritu empieza a hablar con una voz clara, inconfundible, que siempre estuvo allí, esperando que callaran los demás sonidos. La Escritura enseña que Elías, en medio del agotamiento y el miedo, se retiró al monte Horeb buscando un encuentro con Dios. Y no fue en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego donde lo encontró. Fue en un silbo apacible y delicado. Primera de Reyes 19:12. Esa revelación no fue casual. Fue una enseñanza eterna. Dios no grita para competir con el ruido. Espera que el corazón se aquiete. Y el ayuno es precisamente ese proceso que apaga los movimientos violentos del alma, que detiene la carrera de pensamientos, que desactiva las exigencias del entorno y deja al creyente en un estado de quietud que no es vacío, sino preparación. El ruido espiritual no siempre es pecaminoso. A veces está formado por preocupaciones legítimas, proyectos sinceros, metas nobles. Pero aunque no sean malas en sí mismas, si ocupan el centro del alma, se vuelven interferencia. El ayuno no elimina responsabilidades ni borra los desafíos de la vida, pero ordena las prioridades. Lo urgente deja de gobernar. Lo importante toma su lugar. Lo eterno vuelve al centro. En medio del ayuno, todo lo que antes ocupaba espacio en la mente comienza a reubicarse. Y lo que no tiene propósito divino, lo que no edifica, lo que no es voluntad del Padre, simplemente se apaga. Porque ya no se le da alimento, porque no se le presta atención, porque no se le concede el derecho de hablar más alto que la voz de Dios. Jesús, antes de iniciar su ministerio, fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí ayunó 40 días. No lo hizo para mostrarse fuerte, sino para estar en perfecta sintonía con el Padre. El desierto representa aislamiento, pero también
purificación, silencio, pero también revelación, soledad, pero también preparación. El ayuno crea ese desierto espiritual donde todo lo externo pierde fuerza y solo permanece lo eterno. La multitud de voces que antes llenaban el alma, la opinión de los demás, las dudas personales, las inseguridades del pasado, las urgencias del presente, empiezan a desvanecerse. Y lo que queda es un espacio abierto para escuchar sin distracción. La palabra afirma en Salmos 46, 10: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Este llamado a la quietud no es una sugerencia pasiva, es una invitación a entrar en un estado donde el conocimiento de Dios se activa. No se trata de acumular información, sino de recibir revelación. Y eso no ocurre en medio del ruido. El alma no puede abrazar lo eterno si está abrazada a todo lo temporal. El ayuno despega los dedos que se aferran a lo inmediato y los abre, vacíos, listos para recibir lo que no se ve. En ese momento, la fe se afina. No porque haya más señales, sino porque se han silenciado las distracciones que las impedían reconocer. El ruido espiritual también se manifiesta en la confusión. No se sabe si una decisión viene de Dios, del corazón, del miedo o del deseo. Se ora, pero las respuestas parecen mezcladas con pensamientos propios. Se busca discernir, pero las emociones hablan más fuerte que el espíritu. El ayuno corta ese nudo. No siempre responde con palabras audibles, pero sí con paz. Y la paz es una forma poderosa en la que Dios dirige. Filipenses 4:7 lo enseña con claridad. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es el resultado de una mente callada, de un corazón en reposo, de un espíritu alineado. Y eso se alcanza cuando el cuerpo se somete en ayuno y el alma se rinde a la obediencia. Hay batallas que no se ganan con más esfuerzo, sino con más silencio. No porque el silencio en sí tenga poder, sino porque en el silencio Dios habla sin interferencia. La Escritura muestra a hombres y mujeres que fueron transformados no en la multitud, sino en la soledad. Moisés en el monte, Daniel en sus días de abstinencia, Ana en su clamor silencioso, Juan en la isla de Patmos. Todos ellos experimentaron revelaciones profundas en medio de entornos donde el ruido fue apagado. El ayuno recrea ese ambiente, hace del corazón una cueva de revelación, y cuando Dios habla allí, ya no hay confusión. Las dudas se disipan, las decisiones se clarifican. El alma se llena de una certeza que no necesita explicaciones. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, describe un principio poderoso. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 33. La confusión es un síntoma de ruido. Cuando el alma está saturada de voces, no puede distinguir cuál es la verdadera. Pero cuando el ayuno se establece como disciplina espiritual, no solo se reprime el cuerpo, también se vacía la mente. El Espíritu Santo encuentra espacio para traer orden. Y donde hay orden, hay paz. Y donde hay paz, hay dirección. Y donde hay dirección, hay obediencia sin temor. No se trata de huir del mundo, sino de aprender a habitarlo con discernimiento. El ayuno no cancela la vida, la ilumina, no desconecta de la realidad, sino que alinea con el propósito. Porque una vida dirigida por la voz de Dios es una vida que no desperdicia su energía siguiendo voces ajenas. Y para escuchar esa voz, es necesario callar primero las otras. El ayuno no solo es una renuncia al alimento, es una declaración de dependencia. Es decirle a Dios, tu voz es más necesaria que mi pan de cada día. Tu dirección es más urgente que mis planes. Y en esa postura, lo innecesario empieza a irse. No por fuerza, sino porque ya no encuentra espacio. El ruido espiritual también toma forma de pensamientos repetitivos, acusadores, inquietos. Ideas que se reciclan sin descanso, que agotan el alma, que impiden la quietud. Pero en el ayuno,
Esos pensamientos se confrontan con la verdad. La mente ya no es arrastrada por impulsos, sino guiada por convicción. La palabra se vuelve más clara, más viva, más penetrante. Hebreos 4:12 declara que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese discernimiento solo se activa cuando el alma está dispuesta, y la disposición crece en el terreno del ayuno. El creyente que entra en un ayuno profundo no busca solamente que Dios hable. Desea también dejar de oír lo que no edifica. Las voces del pasado, las comparaciones con otros, las dudas sembradas por el enemigo, todo eso pierde fuerza en el terreno del silencio espiritual. La carne se cansa, sí, pero ese cansancio es el inicio de la sensibilidad. El corazón se vuelve más receptivo, la conciencia se agudiza, y lo que antes parecía imperceptible, ahora se discierne con claridad. Lo que antes confundía, ahora se entiende con nitidez, porque donde hay menos ruido, hay más luz. El alma que ha sido liberada del ruido no necesita muchas explicaciones. Sabe cuándo moverse, cuándo detenerse, cuándo hablar y cuándo callar. No porque haya memorizado reglas, sino porque camina guiada por el Espíritu. Gálatas 5:16 lo dice así: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese andar no es automático. Es resultado de una vida ordenada desde lo invisible. Y para ordenar lo invisible, primero hay que silenciar lo innecesario. El ayuno permite ese orden, no como un sacrificio vacío, sino como una entrega que produce claridad. Cuando el ruido espiritual se apaga, lo que queda es comunión, una relación más profunda con Dios, un entendimiento más claro de su voluntad, una obediencia más natural, no forzada, no temerosa, sino fruto del amor, porque ya no se actúa por reacción, sino por convicción. Ya no se vive para complacer al entorno, sino para agradar al Padre. Ya no se escucha todo lo que se dice, sino solo lo que viene de arriba. Y ese filtro, esa capacidad de oír solo lo que edifica, nace en el ayuno. El creyente que ha silenciado el ruido interno no necesita señales externas constantes. Vive por fe, no por vista. Su oído está afinado, su espíritu alineado, su corazón tranquilo. No porque su vida sea perfecta, sino porque ha aprendido a descansar en la voz de aquel que no miente. Y esa voz, cuando se escucha sin interrupciones, cambia todo. Cambia la manera de ver, de pensar, de actuar. Cambia el ritmo, cambia el enfoque, cambia la vida. Por eso el ruido, una vez que se va, no debe volver. Porque ya no tiene lugar. Porque ya no encuentra eco. Porque ha sido reemplazado por la voz de Dios. Cuando el ayuno comienza a profundizar su obra, no solo se manifiesta en la mente, el alma o los deseos. Hay un momento en que algo más profundo, más oculto, más silencioso empieza a moverse. Se trata de aquello que ha habitado por largo tiempo sin ser identificado, adherido al interior como una raíz invisible, afectando la conducta, el carácter, las emociones, incluso el discernimiento espiritual. Son parásitos del alma, impurezas que se alimentan del descuido, del pecado ignorado, de la vida sin examen. Se camuflan como hábitos normales, reacciones humanas, tendencias inevitables, pero no lo son. Son cargas que no vinieron de Dios, residuos de batallas no resueltas, fragmentos espirituales que se alojaron y permanecieron, muchas veces sin ser detectados. Y cuando el ayuno es verdadero, estas entidades internas empiezan a perder su derecho legal. No soportan la santidad que el ayuno activa, no resisten la luz que entra cuando el cuerpo se somete y el espíritu toma autoridad. El salmista oró con sabiduría cuando dijo: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Salmo 19:12.
Ese clamor revela que no todo lo que habita en el interior es consciente. Hay aspectos de la vida espiritual que requieren discernimiento profundo. Hay batallas que no se identifican con claridad hasta que la carne es debilitada. Porque mientras el cuerpo está fuerte, los mecanismos de defensa se activan, las justificaciones se sostienen, las distracciones funcionan. Pero cuando se ayuna, todo eso se cae. No hay capas protectoras. La conciencia se vuelve aguda. El alma empieza a ser escudriñada por el espíritu, no con condena, sino con fuego purificador. La palabra enseña que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Esta no es una descripción de los impíos solamente, sino una advertencia para todo aquel que confía en su propia percepción. El corazón puede adaptarse a convivir con impurezas, incluso justificar su presencia. Pero Dios no quiere corazones acomodados, sino corazones limpios, y esa limpieza no es parcial. Es una obra profunda que solo el Espíritu puede hacer, pero que el ayuno facilita. Cuando el creyente se entrega al ayuno, le está diciendo al Señor: entra donde yo no puedo ver, quita lo que yo no he detectado, expulsa lo que no debería habitar en mí. En el ámbito espiritual, todo lo que permanece sin luz se fortalece en las sombras. Todo lo que se tolera desde el silencio crece en lo oculto. Por eso el ayuno no solo es una consagración, es una exposición. La luz de Dios entra en los rincones donde se habían instalado pensamientos oscuros, emociones contaminadas, actitudes contaminantes. No importa cuánto tiempo hayan estado allí, cuando la presencia de Dios entra en santidad, lo incompatible tiene que salir. Es una ley espiritual. Donde reina la luz, las tinieblas no pueden permanecer. Y lo que sale no tiene permiso para volver, a menos que se le abra de nuevo la puerta. Jesús advirtió sobre esto con palabras firmes. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Lucas 11:24-26. Esta enseñanza no habla solo de posesión demoníaca, sino de lo que ocurre cuando hay limpieza sin llenura, cuando se expulsa algo pero no se reemplaza con presencia. El ayuno no es solo una purga, es una entrega. No es solo vaciarse, es llenarse de Dios. Por eso, cuando los parásitos del alma son desalojados, deben ser reemplazados por verdad, por obediencia, por comunión. Es así como se garantiza que lo que salió no regrese. El profeta Isaías declaró que cuando el ayuno es genuino, la sanidad brota con rapidez. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Isaías 58:8. Esta imagen es poderosa. La luz se manifiesta, la salvación se revela, y la gloria de Dios se convierte en protección. Eso es lo que ocurre cuando el interior ha sido limpiado. No solo hay restauración, hay defensa. No solo se quita la carga, se establece un cerco, porque Dios no deja expuesto al que ha decidido purificarse delante de Él. Lo cubre, lo guía y lo respalda. Cuando el alma es limpiada de estos residuos espirituales, la sensibilidad se renueva. Se siente más fácilmente la presencia. Se discierne con mayor claridad la dirección divina. Se identifica rápidamente lo que no proviene de Dios. Ya no hay tolerancia a lo impuro. Ya no hay espacio para lo ambiguo. La santidad deja de ser una carga y se convierte en deleite. No por imposición, sino porque lo contaminante ya no tiene el control. Y eso es fruto de un ayuno que ha ido más allá del sacrificio físico. Un ayuno que ha permitido al Espíritu Santo entrar, escudriñar y limpiar con fuego lo que antes estaba escondido. Cuando el alma ha sido quebrantada por el ayuno, cuando el cuerpo ha sido sometido y el espíritu ha sido expuesto al fuego de Dios,
algo nuevo comienza a tomar forma. No es una emoción pasajera ni un momento de inspiración. Es un nacimiento espiritual, una transformación que no se limita al carácter o a la conducta, sino que alcanza la esencia misma de la persona. El ayuno verdadero no solo expulsa lo que contamina, establece lo que edifica. No solo limpia el templo, lo habita. Y cuando Dios habita algo, todo cambia, porque donde Él se establece, ya no hay espacio para lo viejo. Lo que nace después de un ayuno consagrado no es simplemente una mejor versión de uno mismo, es una nueva naturaleza espiritual. La Escritura enseña en 2 de Corintios 5:17 que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Este pasaje no describe una mejora progresiva ni una evolución personal, sino una obra radical del Espíritu. Es un antes y un después. Un corte definitivo. El ayuno, cuando es sincero, cuando nace del Espíritu y no solo del cuerpo, permite que esta nueva naturaleza emerja con claridad. Porque al despojarse de lo carnal, al dejar ir lo que ya no debe permanecer, el alma queda lista para recibir la plenitud de la vida del Espíritu. Y lo que nace en ese momento no puede ser fabricado ni forzado. Es fruto, es gracia, es una identidad renovada desde lo profundo. El apóstol Pablo, al escribir a los Gálatas, explicó esta tensión entre la carne y el Espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5:17. Pero luego añadió que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El ayuno no es solo un acto devocional, es una crucifixión voluntaria. Y de esa muerte brota vida, una vida distinta, una vida que no se mueve por impulsos, sino por dirección divina, que no reacciona desde el temor, sino que responde desde la fe, que no busca ser vista, sino que desea obedecer. La nueva naturaleza no es un estado emocional elevado, es una conciencia constante de la presencia de Dios, una sensibilidad que se manifiesta en lo cotidiano, que transforma la manera de hablar, de pensar, de relacionarse. La voz del Espíritu se vuelve más clara. Las decisiones se alinean con la voluntad divina. El corazón ya no busca lo suyo, sino lo del reino. Y esa transformación no viene por esfuerzo humano, sino por haber sido expuesto a la gloria que desciende cuando el ayuno ha vaciado por completo el recipiente interior. No se puede llenar lo que ya está lleno. Por eso el ayuno vacía, para que el Espíritu llene. Y una vez que llena, el viejo hombre ya no tiene lugar. Efesios 4:22-24 lo declara con contundencia. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta vestidura espiritual no se consigue con buenas intenciones. Es el resultado de haber pasado por el proceso de muerte interior que el ayuno provoca. Es nacer no por emoción, sino por decisión, no por religión, sino por revelación, no por apariencia, sino por transformación. El ayuno es el horno donde la vieja identidad es reducida a cenizas, y desde esas cenizas, Dios levanta algo completamente nuevo. La nueva naturaleza se manifiesta en la humildad constante, en la obediencia silenciosa, en el deseo profundo de vivir en santidad, no como imposición, sino como consecuencia natural de haber sido tocado por la presencia. El alma ya no se siente cómoda en ambientes de oscuridad. El espíritu ya no tolera la contaminación. La carne ya no domina la agenda. Hay un ritmo diferente, una dirección distinta, una motivación renovada. Ya no se vive desde la necesidad de agradar a los hombres, sino desde el anhelo de honrar a Dios. Ese es el fruto verdadero del ayuno. Un corazón que ha sido transformado y una vida que ya no pertenece a sí misma. Colosenses 3:10
Refuerza esta idea al decir, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La imagen de Cristo no se impone desde afuera, se forma desde adentro, cuando el alma ha sido moldeada por la mano de Dios. Y esa formación comienza en el terreno fértil del ayuno, allí donde todo lo viejo ha sido arrancado, donde las estructuras anteriores han sido derribadas, donde el alma se presenta como barro dispuesto a ser modelado de nuevo, y el alfarero nunca desperdicia un vaso quebrado si se entrega en sus manos. Cuando esa nueva naturaleza se establece, hay frutos, no como una obligación, sino como una consecuencia inevitable. Gálatas 5:22-23 describe estos frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Cada uno de ellos refleja la obra del Espíritu en un corazón renovado. Y todos ellos florecen con mayor intensidad en quienes han pasado por la disciplina del ayuno, porque han sido limpiados, purificados, vaciados, porque ya no luchan por conservar lo viejo, sino que se han rendido para que Dios haga lo nuevo. El creyente que ha nacido de nuevo por medio del fuego del ayuno no necesita demostrar nada. Su presencia habla, su vida refleja, su conducta confirma. Ya no se mueve por emociones, sino por convicción. Ya no actúa por presión, sino por propósito, porque ha entendido que fue diseñado para ser morada del Espíritu y que esa morada debe estar limpia, consagrada, disponible. Y cuando esa morada se mantiene en obediencia, la comunión con Dios es continua. No como un momento especial, sino como una vida entera rendida. Este nuevo nacimiento no es simbólico, es real. Es tan tangible que cambia el lenguaje, la mirada, las decisiones, los sueños. Se deja de vivir para uno mismo, se vive para Dios. Y esa entrega se alimenta cada día, porque la naturaleza espiritual no se sostiene con emociones, sino con comunión. El ayuno no solo inicia la transformación, también cultiva la sensibilidad, porque el creyente que ha probado la gloria de Dios en el ayuno, ya no se conforma con lo superficial. Busca más, quiere más, se niega a volver atrás, porque sabe que lo que fue expulsado no debe regresar, y lo que nació no puede morir si se mantiene en obediencia. Romanos 6:4 lo afirma con fuerza. Fuimos, pues, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa vida nueva no es un evento, es un estilo. No es un inicio emocional, es una decisión diaria. Y esa decisión es mucho más fácil cuando se ha pasado por el proceso profundo del ayuno. Porque ya no se trata de mantener apariencias, sino de sostener lo que Dios ha hecho en lo secreto. Porque lo que se gesta en lo oculto se manifiesta en lo visible. Y el mundo ve la diferencia. La nueva naturaleza es una evidencia. No se anuncia, se manifiesta. No se proclama, se respira. Porque el que ha sido transformado por dentro, inevitablemente transforma lo que le rodea. Y esa transformación es una señal de que Dios ha estado allí, de que ha intervenido, de que ha tomado el control. Por eso el ayuno es mucho más que una práctica espiritual. Es una declaración de guerra al viejo hombre y una bienvenida al nuevo. Es una entrega completa. Es una invitación al Espíritu para que habite, gobierne y forme. El creyente que ha nacido de nuevo por medio del ayuno no vive esclavizado por el pasado, ni perseguido por sus viejas debilidades. Vive desde la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vive desde la cruz, pero también desde la resurrección. Vive sabiendo que lo viejo fue arrancado, lo impuro fue limpiado y lo nuevo fue establecido. Y vive determinado a no retroceder, porque lo que fue dejado en el altar ya no tiene lugar en su vida, porque lo que nació en el fuego no puede ser apagado por las tinieblas. Cuando el alma ha sido llevada al terreno del ayuno y ha atravesado, paso a paso, el despojo profundo que Dios demanda, emerge una realidad que no se puede ignorar.
no se trata solo de lo que ha salido, sino de lo que ha sido sellado dentro. Porque si bien el ayuno expulsa impurezas, deseos y voces extrañas, también produce una madurez espiritual que ya no se retrae ni se esconde. El creyente que ha pasado por este proceso ya no camina con incertidumbre. Ya no necesita buscar señales externas para sostenerse. Ha sido afirmado en lo invisible, en lo secreto, en lo eterno. Y esa afirmación no se revierte, no se desgasta, no se pierde, porque ha sido esculpida por la mano del Espíritu en el lugar más profundo del ser. El ayuno no es un evento aislado en la vida del cristiano. Es una cita con la eternidad. Es un altar levantado en lo oculto donde Dios se manifiesta sin adornos, sin ruido, sin interferencias. Y cuando Dios se revela allí, el alma ya no se confunde con sustitutos. El que ha oído la voz genuina del Padre ya no se deja seducir por imitaciones. El que ha sentido el fuego real ya no se conforma con chispas emocionales. Hay una diferencia marcada, definitiva. El que ha ayunado con propósito no solo ha sido limpiado, ha sido equipado. Ya no necesita cargar con sus antiguos mecanismos de defensa, porque ahora porta armadura espiritual. Ya no lucha por conservar su identidad, porque sabe que es hijo, heredero, embajador del reino. El verdadero fruto del ayuno no es una emoción intensa, ni una temporada espiritual alta. Es una reconfiguración interior que afecta cada dimensión de la vida. Es ver con nuevos ojos, pensar con nueva mente, sentir con nuevo corazón. Es haber pasado por el horno y haber salido con forma divina. Es caminar sabiendo que no se camina solo, porque el Espíritu, que ha sido dado sin medida a los que se rinden, comienza a dirigir los pasos, no solo en lo espiritual, sino en lo cotidiano. Las decisiones se ordenan, las relaciones se purifican, las prioridades se ajustan, no porque alguien lo imponga, sino porque el nuevo ser ya no puede habitar en el desorden anterior. Y es en ese punto donde el creyente comprende que el ayuno no solo quita, también revela. Revela quién eres en Cristo. Revela lo que siempre estuvo depositado, pero no manifestado. Revela los dones que dormían, la autoridad que no se ejercía, el llamado que se había silenciado. Lo que sale en el ayuno es real, pero lo que permanece después es eterno. No se pierde al terminar el periodo de consagración, porque ha sido sellado por fuego. El alma ha sido marcada por Dios. Ya no necesita volver atrás. Ya no se siente a gusto donde antes habitaba. Ya no encuentra refugio en lo superficial. Y es precisamente esa distancia entre lo viejo y lo nuevo lo que preserva al creyente. Porque cuando lo antiguo intenta volver, ya no encuentra habitación. Cuando el enemigo lanza sus dardos, ya no encuentra entrada. Cuando el sistema del mundo ofrece sus placeres, ya no hay atracción. No porque el creyente se haya vuelto perfecto, sino porque ha sido renovado en entendimiento. Como dice Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa transformación no es un cambio de comportamiento, es una nueva forma de existencia, un nuevo sistema operativo, un nuevo diseño que no acepta interferencias viejas. El ayuno, entonces, no se convierte en una práctica esporádica, sino en una llave que abre dimensiones más profundas del trato de Dios. El que ha experimentado lo que sale, entiende el valor de mantener lo que entra. Guarda el fuego, alimenta la lámpara, vigila los accesos, cultiva el silencio, porque ha entendido que la presencia de Dios no es un recurso para momentos difíciles, sino el centro mismo de la vida. Lo que antes era rutina, ahora se vuelve altar. Lo que antes se pasaba por alto, ahora se discierne. La conciencia espiritual se afina, y la vida ya no se mide por lo visible, sino por lo eterno. Por eso, cuando alguien ayuna verdaderamente, nunca vuelve siendo el mismo. No puede. Ha sido tocado por lo eterno, ha sido procesado por la gloria, ha sido marcado por la obediencia. Y esa marca, aunque invisible, se hace evidente en todo lo que hace, dice
y decide. El fruto no es solo espiritual, también es práctico. Hay excelencia, orden, pureza, compasión. El que ayuna correctamente se vuelve un portador del reino, no por títulos, sino por evidencias, no por palabras, sino por peso espiritual. El ayuno no termina cuando se vuelve a comer. Termina cuando se ha sellado un pacto nuevo con Dios, cuando se ha establecido una nueva plataforma de relación, cuando se ha cambiado la dependencia del mundo por la dependencia del cielo. Y una vez sellado ese pacto, ya no se puede vivir igual, ya no se puede orar igual, ya no se puede hablar igual. Lo que salió no regresa, y lo que nació no muere. Así que si has entrado al terreno del ayuno con sinceridad, celebra, porque Dios ha hecho algo en ti que no siempre es visible de inmediato, pero que marcará tu camino para siempre. Lo que ha sido arrancado no volverá, lo que ha sido sellado permanecerá, y lo que ha sido establecido abrirá puertas que antes no se podían tocar, porque el ayuno no solo te transforma, te posiciona, te alinea, te prepara y sobre todo te revela quién eres cuando todo lo que no era de Dios ha sido dejado atrás.